Shabbat Shalom a todos, a todas. Desde la Kehilá Beit Yaakov en Los Teques, compartiremos el día de hoy la parashá número 35 en nuestra lengua hebrea Nasó, que significa levanta. Esta parashá, en el sede Bamidbar, en el libro Números, comienza desde el capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, verso 89. La parashá de esta semana, como su título lo dice, Nasó, que literalmente quiere decir levanta. En esta porción de la palabra de Hashem trata varios temas de suma importancia. Uno de ellos es el censo que Hashem ordenó a Moshe levantar en las descendencias de Gerson, Kehat y Merari. La Torá asigna con exactitud las distintas tareas relacionadas con el Mishkan, con el tabernáculo, que habrán de llevar a cabo los Benei Leví. Se lleva a cabo un censo que revela que hay más de 8.000 hombres aptos para este servicio. Dice la palabra: levanta la cabeza de los hijos de Gersón por sus familias y por sus casas paternas. Habló Adonai a Moshe diciéndole: levanta Nasó, un censo de los descendientes de Gershón, por sus familias, Lemis Pejotán, y por sus casas paternas, de la edad de 30 años en adelante, Sheloshim Shana, hasta los 50 años, Yamishim Shana. Todos los que acudan y que sean verdaderamente aptos para cumplir con el servicio en el tabernáculo. Abudá Beohel Moed. Podemos ver que el Eterno tiene un propósito eterno y quiere que lo cumplamos. ¿Cuál es ese propósito? Servirle y obedecerlo. Para eso Él hizo un pacto eterno. 8.000 personas tuvieron ese privilegio de estar en las tareas de servir en las varias funciones del Mishkan, del tabernáculo. Qué honor más grande que servir al Eterno. Estar en las cosas de nuestro Padre, eso no tiene precio. Servir en el templo, servir en la sinagoga, allí hay gran bendición. Estudiar esta parashá Nasó y no hacer un comentario sobre su pasuk 6:23 sería no aprovechar esa gran bendición que hay allí. Está escrito: Yevarejeja Adonai beeshmereja, que Adonai te bendiga y mantenga guardia sobre ti. Yaer Adonai panabeleja beihuneka, que Adonai haga que su presencia te ilumine y te conceda gracia. Isa Adonai panabeleja vayase leja shalom, que Adonai dirija su providencia hacia ti y te conceda paz. Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a analizar esta Birkat Kohanim, o esta bendición sacerdotal. Si observamos bien el Birkat Kohanim,
veremos que está conformado por 3 estrofas, pasukim o versículos. El primer pasuk de la bendición, en su capítulo 6, verso 24, está compuesto de 3 palabras. Yevarejeja, te bendecirá Adonai, el Eterno. Veishmereja, y te protegerá, correspondientes a Abraham, Isaac y Jacob. La Torá sí nos enseña que Hashem nos confiere bendiciones a causa de sus méritos. De esto vamos a hablar un poquito después. El segundo pasuk tiene 5 palabras. Yaer, Adonai, Panabeleja, Bihuneka, que nos dicen que somos bendecidos a causa de los 5 libros de la Torá. El tercer pasuk consta de 7 palabras. Isa, Adonai, Panabeleja, Vayase, Leja, Shalom, correspondiente a los 7 cielos. Además hay algo interesante en esto, y no creo que sea una casualidad, sino más bien una causalidad. Debemos de saber entender y aprender que la Torá está llena de secretos y por ende el Eterno desea que las sepamos. Entonces, vayamos. A pesar de que los 4 pasukim, capítulo 6 del 24 al 27, se refieren a la misma cuestión en la Torá, ellos aparecen como capítulos distintos. Significa que se relacionan con 4 aspectos diferentes, cuya importancia es tal que entre ellos abarcan la medida total de lo que es bueno en este mundo y en el mundo venidero. Así que, Yevarejeja, que Adonai te bendiga, concentra todas las bendiciones halladas en la Torá. Veishmereja, que Adonai mantenga guardia sobre ti. Invoca la protección divina en ayudar a una persona a cumplir todos los misbot de Hashem, ya que esa persona entonces se torna digna de poseer el bien que le es otorgado en el Olam Jabá. Hijos, esa es la bendición más grande que podemos recibir. Estas palabras, Yevarejeja, Veishmereja, dicen más. Declaran que Él te bendiga con posesiones y proteja tu vida. Como resultado de esta bendición, que te aferres a lo que es tuyo, que nada ni nadie con ojos codiciosos pose sobre tus posesiones. Y tercero, que Él te proteja de la tentación, no sea que como resultado de lo que la bendición te habrá otorgado en recursos materiales, tú seas atraído al pecado. Hashbe Shalom, que Hashem te mantenga salvo de las fuerzas de la destrucción. Que Él mantenga el pacto y las promesas que concedió a nuestros patriarcas, como está escrito: entonces Adonai tu Elohim tendrá en mente el pacto y el amor con el cual Él hizo un juramento a tus padres. Que Él también mantenga guardia sobre ti, refugiando el alma
a su partida del cuerpo, que Él te aleje del Gehinnom, del infierno. Como está escrito, Él guardará los pies del piadoso. Que Adonai haga que su presencia te ilumine. Hashem dice, proveeré para que tu progenie sean sabios, que resplandezcan con la luz de la Torá, como está, pues la misbah es una lámpara y la Torá es luz. Hashem también nos dice, yo también te haré digno de procrear Kohanim, sacerdotes, quienes iluminen el altar. Como está escrito, el fuego del altar será encendido con él. Y nos sigue diciendo, yo otorgaré a ti la luz de la presencia divina. Como está escrito, levántate, brilla, pues tu luz ha llegado, y la gloria de Adonai se ha elevado sobre ti. Y te conceda gracia. Proclama que Él cause que su presencia descanse sobre ti, pues la palabra Bijuneca está relacionada con la palabra Hania, un lugar de descanso. También significa, te concederé la sabiduría, Rahamín, para ser compasivo el uno con el otro. En un sentido similar, Hashem entonces tendrá misericordia sobre ti. Esta parte de la bendición Bijuneca dice además, yo te otorgaré a ti la gracia del conocimiento y la sabiduría. Que Adonai dirija su rostro hacia ti. Si alguna vez atravesaras por una tragedia y te arrepientes, que Hashem reconozca tus oraciones y anule el severo decreto contra ti. En pocas palabras, la sublime Birká Kohanim, la bendición aarónica, abarca toda posible buena fortuna. Hablemos un poco de la bendición. En Bereshit, en Génesis capítulo 27, podemos recopilar que en esa época del patriarcado bíblico, la costumbre de bendecir a los seres queridos era de gran importancia. En el hogar de Isaac se nos presenta a alguien que perdió la bendición familiar. Este hombre es Esaú, que nos presenta confundido, arrepentido y buscando la bendición perdida. Su clamor era, bendíceme también a mí, Padre mío. En los tiempos bíblicos, una vez que un padre había expresado verbalmente su bendición, esta era irrevocable. En respuesta a sus desgarradores sollozos, su padre le dio cierta clase de bendición, que no eran las palabras de aceptación y valoración que Esaú había anhelado oír. Este tema se vuelve igualmente relevante para nuestros tiempos. Ese mismo gemido doloroso y ese mismo anhelo insatisfecho se hacen eco hoy en día en muchas personas que buscan la bendición familiar. Hombres y mujeres cuyos padres, por alguna razón, no les han bendecido con palabras de amor y aceptación. Y por consiguiente, la pregunta se impone: ¿cómo podemos bendecir a nuestra familia? Hay 5 elementos básicos
para la bendición familiar. Primero, el contacto físico significativo. Segundo, la expresión verbal. Tercero, expresar una profunda valoración. Cuarto, la descripción de un futuro especial. Y quinto, el compromiso activo. Vamos a detallarlo. Como primero tenemos contacto físico significativo. En los hogares del viejo pacto, el contacto físico era un elemento esencial al otorgar la bendición. Esto sucedió con Isaac cuando quiso bendecir a su hijo en Bereshit 27:26. Isaac dijo: acércate ahora y bésame, hijo mío. En las Escrituras, cada vez que se impartía una bendición, el contacto físico proporcionaba una atmósfera de cariño a las palabras que se decían. El beso, el abrazo o la imposición de manos eran todos partes de la bendición. El contacto físico tiene muchos efectos beneficiosos. El acto de tocar es la llave para comunicar cariño, aceptación personal, afirmación, muchas veces sanidad física. Para Isaac, así como para cualquier persona que desee ver florecer y desarrollarse la bendición en un hijo, en un cónyuge o en un amigo, el contacto físico es parte integral de la bendición. Como segundo dijimos la expresión verbal. Actualmente en muchos hogares las palabras de amor y aceptación casi nunca se escuchan. Los padres de estos hogares comparten el trágico error de que solamente la presencia corporal comunica la bendición. Nada podría estar más lejos de la verdad. Como dicen por ahí, en casa nada falta porque yo doy todo, pago todo. La bendición se debe expresar también en palabras. Decir cuánto les amamos. Abraham expresó verbalmente la bendición. Isaac también expresó verbalmente su bendición a su hijo Jacob. Jacob del mismo modo bendijo a sus 12 hijos y a 2 de sus nietos. Para ver que la bendición florezca y crezca en la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas y amigos, debemos entonces verbalizar nuestro mensaje. Como tercero, expresar una profunda valoración. El contacto entre el que bendice y el que es bendecido y la expresión verbal son los 2 primeros elementos de la bendición y nos llevan a las palabras mismas de dicha bendición, aquellas que se expresan o que expresan una profunda valoración. Valorar algo significa darle honor. En realidad, este es el significado del verbo bendecir. En el idioma hebreo, literalmente la palabra bendecir es doblar rodillas. Esta palabra se usa para mostrar reverencia, temor reverente hacia una persona importante. No bendecimos cuando le ponemos apodos a nuestros hijos o cuando nos dirigimos a ellos con palabras negativas.
Mucho cuidado. Como cuarto tenemos la descripción de un futuro especial. El cuarto elemento de la bendición es la manera en la que se describe un futuro especial para la persona a quien se está bendiciendo. Por ejemplo, Isaac le dice a su hijo Jacob: Hashem te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Hasta el día de hoy, los hogares judíos se destacan por la descripción de un futuro especial para sus hijos. Es una verdad muy importante. Como padre podemos ayudar y alentar a nuestros hijos a establecer metas significativas. También convencerles de que los dones y rasgos de carácter que poseen son atributos que Hashem puede bendecir y usar en el futuro. Como quinto está el compromiso activo. Este es el último elemento de la bendición. Se refiere a la responsabilidad, que va unida a un compromiso activo de desear impartir la bendición. Reiteradas veces Hashem habló directamente a los patriarcas a través del ángel del Señor, confirmando su compromiso activo para con su descendencia. Los padres de hoy necesitan descansar en Hashem para obtener la fuerza y el poder que confirme la bendición de sus hijos. También tenemos la palabra de Hashem en las Escrituras como una guía, más el poder de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que mora en nosotros, con lo cual podemos saber cómo y cuándo bendecir a nuestros seres queridos. Debemos estar comprometidos en esto, pues de lo contrario, ellos perderán todo el bien de nuestro buen Eloa. Ese bien que solo Él es capaz de dar cuando bendecimos a nuestra familia. La bendición, Beraká. La bendición del Señor enriquece y Él no añada tristeza con ella, dice el Proverbio 10 en su verso 22. En otras traducciones, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. O la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. O la otra versión que dice: la bendición de Hashem es lo que enriquece, nuestro afán no le añade nada. La Torá nos indica que antes de que hagamos nuestras peticiones a Hashem, Él ya conoce cada una de ellas. Es más, su deseo es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Es decir, que Él no desea que vivamos en pobreza, sino que seamos enriquecidos en todas las cosas, según nos indica Proverbios 10:22. La palabra bendición indica en Proverbios 10:22 que se traduce del hebreo Beraká. Por ello veremos en la Torá los versículos en donde aparece dicha palabra y analizaremos las cosas que debemos hacer para ser prosperados. Primero, diezmando. En Malaquías 3, del 10 al 11, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dijo el Señor de los ejércitos, y veréis si yo os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Y reprenderé por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni la vid
en el campo os abortará, dijo el Señor de los ejércitos. Podemos ver estos versículos en Ezequiel 44, verso 30, o en Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. En cuanto a cómo se debe dar el diezmo, la Torá nos muestra 3 personajes que diezmaron y que nos hablan de 3 diferentes actitudes con las que el creyente puede dar su diezmo hoy día. Veamos cuáles son. Antes de que existiera la ley de Moisés, estaba diezmar por amor. La palabra de Dios indica que Abraham diezmó voluntariamente a Melquisedec. Se lo vemos en Bereshit, en su capítulo 14, del 18 al 20. Y es interesante notar que eso fue antes de que existiera la ley mosaica, en donde se indicaba que se debía diezmar. Esto nos enseña que como hijos de Abraham debemos dar el diezmo voluntariamente a Hashem por amor. También porque lo establece la ley. En Deuteronomio capítulo 14, en su verso 23, indica que estaba establecido en la ley que el pueblo debía dar el diezmo a Hashem. Ese mandato era de cumplimiento obligatorio, no optativo, de manera que si alguien no lo cumplía, se hacía transgresor de toda la ley. Esto nos habla de personas que diezman por obligación, porque así está escrito y se tiene que cumplir, pero no voluntariamente ni por gratitud, y por ello no reciben sus beneficios. Por interés. En Bereshit, en su capítulo 28, 18 al 22, nos muestra el ejemplo de Jacob, que es el más indicado para referirse a las personas que diezman por interés, porque piensan que si diezman determinada cantidad, Hashem tendrá que devolverles el doble o más. Cabe indicar que lamentablemente en este tiempo hay personas, ministros, medios de comunicación y más, que se dedican a proclamar que el pueblo de Hashem debe dar para que reciba multiplicado. Y crean un interés mezquino en el corazón de las personas, porque se les enseña a dar con el propósito de recibir y no a dar por amor. Nuestra Torá nos dice que para recibir esta bendición de Hashem debemos ser hombres y mujeres fieles y de verdad. En Proverbios 28, en su verso 20, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. La versión de Reina Valera 1960 traduce ese mismo pasuk así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Estas dos traducciones nos muestran por lo menos 2 de las características de las personas que reciben la bendición de Adonai y por eso son enriquecidos. La fidelidad. La fidelidad es una virtud muy amplia, porque debemos ser fieles a Hashem, fieles a nosotros mismos, fieles a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, fieles a nuestros amigos, fieles a nuestra congregación. Pero veamos algunos aspectos. Ser fiel a Hashem
En el libro de Números, en su capítulo 11, del verso 4 al 6, en primer lugar debemos ser fieles al Eterno, amándolo, honrándolo, respetándolo, obedeciéndole. En el libro Bamidbar, en su capítulo 11, del verso 4 al 6, vemos cómo Israel fue infiel, lo que nos muestra actitudes o características que no debemos hacer para no ser infieles. A pesar de que Hashem había sacado a Israel de Egipto y les había dado pan del cielo, ellos seguían anhelando los ajos, las cebollas, los pescados y melones de Egipto. Esto nos habla de personas que ya nacieron de nuevo, están en el proceso de restauración y liberación. Han comido de la palabra, han visto milagros de parte de Hashem, pero aún anhelan y desean la vida que tenían antes de conocer a Hashem. Y eso es infidelidad. Veamos otros aspectos en los que se mide la fidelidad a Hashem. En lo poco. En Mateo, en su capítulo 25, del 21 al 23, nos habla de que debemos ser fieles en administrar los dones, los talentos o privilegios que Hashem nos ha dado. Es decir, que debemos esforzarnos y ser diligentes en cumplir el trabajo que se nos ha asignado en la obra de Hashem, haciéndolo con gozo y alegría, no importando el que sea, y todas veces sea para Hashem, y debemos hacerlo bien. En lo muy poco. En Lucas, en su capítulo 16, verso 10, y capítulo 19, verso 17. Puede ser que de acuerdo a nuestros conceptos o los de otros, los dones, talentos o privilegios que ejercemos en la congregación sea muy pequeño o muy poco. Pero eso no es así ante Hashem, porque Él desea que en ello, aunque sea eso pequeño que tú ves, mostremos interés, mostremos diligencia, mostremos gozo y fidelidad para hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque es para Él. En este sentido, las personas que no realizan o administran con gozo, diligencia, constancia, gratitud, excelencia y fidelidad de los dones, talentos o privilegios que Hashem les ha dado, son infieles. En otras palabras, son personas que realizan su privilegio renegando, lo realizan por obligación, a medias, y por ello son infieles en las obras de Dios. Y su infidelidad no les permite obtener la bendición de Hashem para ser enriquecidos. Ser fiel al cónyuge. En un sentido más práctico, quienes nos hemos unido en matrimonio, debemos ser fieles a nuestro cónyuge en todo. ¿En qué aspectos? Veamos. Proveer. Debemos ser fieles en la provisión material para nuestra familia, es decir, trabajar para llevar el sustento que necesita nuestro cónyuge e hijos. Tener cuidado. La provisión no solamente es para el aspecto material, sino también esa provisión en amor, esa provisión en afecto, en atenciones, en comprensión, en corrección y cuidado que se le debe dar
a cada miembro de la familia. Esto es importante porque hay quienes piensan que solamente proveyendo únicamente lo material cumplen con lo que Dios indica, pero no es así, porque también se debe proveer para las necesidades del alma de la familia. En resumen, la provisión debe ser para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Los jóvenes incluso deben ser fieles a su futuro cónyuge, guardando su corazón, alma y cuerpo para la persona que Hashem tiene para ellos, para el matrimonio. Un aspecto importante es la verdad. La verdad, más que un concepto, es una persona. Porque Hashem dijo, yo soy el camino. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad absoluta. Así como el Señor es la verdad, nosotros debemos ser personas de verdad. Hablar verdad. Sobre el creyente que habla siempre la verdad, Hashem envía la bendición, esa veracá, para prosperarlo. Es decir, sobre él, sobre el que no miente, no da malos reportes de Hashem o de los hermanos, sobre el que no dice, el Señor dice o me dijo, cuando el Señor no dice ni le ha dicho nada. Andar en verdad. Hablar la verdad. Debemos andar en verdad. Esto puede tener varias proyecciones. Por ejemplo, no aparentar lo que no somos, sino tener un justo juicio de nosotros mismos. Por ejemplo, algunos aparentan ser muy espirituales. Otros llegan tarde al trabajo y aparentan estar enfermos para justificar su tardanza. Amados hijos, para finalizar, Hashem desea que seamos prosperados en todas las cosas, porque para ello el Adón Yeshua se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Por ello debemos diezmar, por ello debemos ser fieles y por ello debemos ser personas de verdad, para poder recibir la bendición que prospera y enriquece. Y por último, amados hijos, quiero que en ese lugar donde se encuentran se pongan de pie para recibir la bendición Kohanim. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Adonai alce su rostro y ponga paz en ti. Dice Adonai, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shabbat Shalom.